que nos hemos juntado celebratoriamente, no le vamos a dar a este encuentro un significado solemne, porque estamos para alegrarnos por la recordación y el agasajo a una actividad que junta lo lúdico con lo intelectual de una manera ejemplar. Yo no necesito hablar de lo importante que es el ajedrez para ustedes, porque en general debería ser casi al revés, que yo fuera el público, que ustedes pudieran informar los ajedrecistas de sus pasiones y de sus sentimientos, y menos aún estando en la mesa el maestro Pano y estos dos jóvenes, para mí jóvenes ajedrecistas, que en algún momento han sido discípulos míos en otras actividades y que han hecho el enorme esfuerzo de realizar este libro, con ese apoyo importante que yo quiero destacar de los senadores de la Nación y en este caso además de la biblioteca del Congreso que nos recibe tan generosamente. Creo que la alegría para todos es que significa empezar a recordar un proceso de construcción de algo positivo y colectivo, de algo que reúne muchos valores morales y muchos valores societarios. Porque este libro, como ustedes podrán ver, nos lleva a una época y nos instala en una época en que algunos valores importantes de la sociedad argentina cuajaron, maduraron y se asentaron. En una época en que además tiene, y esto es bastante paradójico, lo significativo de que llegamos a la culminación de ese proceso en el mismo año en que al estallar la Segunda Guerra Mundial, de algún modo declina el marco histórico y económico en que la Argentina había alcanzado su mayor potencialidad, por lo menos en tiempos contemporáneos. Y a partir de ese momento empezamos el ajedrez y la Argentina a buscar caminos nuevos que nos ha costado encontrar, pero que son muy ricos y que seguramente nos van a dar muchos otros resultados hacia el futuro. Yo creo que es muy bueno ver en el ajedrez todos los elementos que tienen relación con otros campos de la vida humana. Yo que tengo alguna familiaridad con la historia y con la política, recupero siempre como un elemento central y yo les diría estimulante el valor del ajedrez como reflexión sobre la estrategia. La estrategia tiene para mí dos componentes básicos que la diferencian de la táctica, y es que tiene una visión en el tiempo, se desarrolla en el tiempo y se desarrolla en un territorio. En un territorio que es un territorio físico o que es la situación en la cual hay que tomar decisiones, que el territorio es en sentido un poco metafórico, todo eso frente a una situación determinada, hay que tomar decisiones que se van a desarrollar en el tiempo o cuyas consecuencias se van a presentar en el tiempo. Y esto es un poco la esencia del juego del ajedrez. Las decisiones territoriales son los movimientos de las piezas en el tablero y cada una de esas decisiones territoriales va a tener una proyección en el tiempo, en 2, 3, 4, la cantidad de jugadas que sean. Pero la gran habilidad y el gran esfuerzo intelectual es el de poder ver cómo esos movimientos territoriales se van a reproducir o van a tener consecuencias posteriores. Esto lleva a una demanda fortísima desde el punto de vista intelectual, tan fuerte que ha habido que construir potentes computadoras para que llegaran a poder interpretar algunos de estos procesos, como lo han hecho, y nos está hablando de una combinación de elementos que son esenciales en la vida humana, que es esta organización de las relaciones del presente con su proyección hacia el futuro. Y este sentido de la estrategia como combinación de estas dos cosas, me ha llevado a mí a otras reflexiones que se las quiero contar, porque me parece que para los ajedrecistas son temas, si no esenciales, por lo menos entretenidos. Y cuando conversaba con Sergio, con quien he tenido bastante proximidad, hemos trabajado juntos en otras cosas, que no sea ajedrez, claro, yo le decía, bueno, acá hay una cosa que a mí me va sorprendiendo,
que es cada vez más presente en mi reflexión histórica, y es por qué el ajedrez se convierte en un momento determinado en un juego que tiene un protagonista como es el Inca Atahualpa. Porque, claro, digamos, este es un juego que viene de una cultura en el sentido antropológico, un conjunto de valores, de criterios, de enfoques de la vida que están puestos en este juego, y Atahualpa venía de otro lugar. Y yo me puse a preguntarme cómo era este encuentro de Atahualpa con el ajedrez. Llegó a ser un buen jugador, le llegó a ganar a los maestros, a los capitanes españoles que le enseñaron a jugar. Tenía algunas cosas muy particulares. Por ejemplo, en el mundo de Atahualpa no existía la propiedad privada, el sentido de propiedad. Por lo tanto, Atahualpa, cuando perdía con los españoles, que jugaban por plata, por supuesto, les pagaba, pero cuando él ganaba no aceptaba que le pagaran, porque para él eso no tenía ningún significado. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué hay en este hombre? ¿Qué hay en este personaje que es capaz en muy poco tiempo, porque él vivió 8 meses nada más entre su captura y su ejecución, para llegar a apasionarse con el ajedrez, entenderlo y comprenderlo? Porque fíjense quién era el hombre. Era un hombre que venía de una cultura completamente diferente, porque ellos estaban en un mundo en el cual estaban solos, ellos no tenían idea de la existencia de otras culturas. Él era la cúspide de ese mundo. Algunos principios filosóficos de ese mundo nos resultan extraños. Por ejemplo, no tenían sentido de creación, el mundo no había sido creado, había existido siempre. No tenían sentido del desarrollo del tiempo, los tiempos se mezclaban, el pasado estaba adelante y el futuro estaba atrás. ¿Por qué? Porque el pasado era conocido, entonces se podía trabajar con él. El sentido de la vida y de la muerte también estaban combinados, y la vida de la sociedad tenía pocos de los elementos que nosotros conocemos. Por ejemplo, el trabajo no existía como criterio, porque de lo que se trataba era todo de episodios litúrgicos, religiosos. Se trabajaba cantando, y cuando el trabajador se cansaba, lo llamaba a su abuelito muerto para que viniera a ayudarlo en el trabajo y le diera más energías. Y de este modo también transcurría la vida con una gran armonía, donde cada uno de los episodios de la vida tenía un significado. Sin llegar a ser una visión demasiado panteísta, sin embargo, todas las cosas del entorno participaban de la vida. Y el hombre no era el rey de la creación, como nosotros lo vivimos en la tradición cristiana, sino un agente de la naturaleza indispensable para que la naturaleza se procree y se desarrolle. Este hombre, con esta visión tan distinta del mundo, se enfrenta al tablero de ajedrez. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué habrá encontrado para que se combinara tan cercanamente con su mundo? Y yo me puse a estudiar esto y llegué a una conclusión bastante interesante. En el mundo inca, estos dos elementos típicos del ajedrez, espacio y tiempo, se expresan con una sola palabra, pacha. En el mundo inca, el espacio y el tiempo están mezclados. Entonces, en esta particular visión, seguramente al inca le resultó relativamente fácil comprender este secreto tan difícil del ajedrez, que es la combinación, sistemática, pero al mismo tiempo dinámica del espacio con el tiempo, y él pudo entonces aprender en muy poco tiempo el ajedrez. Esto nos dice también que estamos ante un juego que tiene la particularidad de desarrollar sensaciones, funciones y habilidades humanas que trascienden las culturas. Porque esta es la mejor demostración de que en dos culturas que no solamente no se conocían, sino que ignoraban recíprocamente la existencia de la otra,
Porque acuérdense que los romanos sabían que existían los chinos, etcétera, pero los españoles no tenían la menor idea de que existían estas culturas, y estas culturas creían que estaban solas en el mundo. De ahí la gran sorpresa de Atahualpa, que nunca cree que lo estén invadiendo, porque el concepto de invasión no existe para él. Él era la cúspide de un mundo aislado. Y sin embargo, en el ajedrez están estos componentes que tienen que ver con lo más interesante que los historiadores y los escritores exploramos, que es la condición humana. Así que con esta pequeña reflexión sobre este valor, yo le hago un homenaje al ajedrez, al agradecimiento de poder estar acá y estar al lado de estos ajedrecistas, que ellos no se parecen mucho de aspecto a Atahualpa, pero seguramente juegan muy bien.